Chicos, estamos acá en la carpa de Luismi. La carpa VIP. Volvió la casa de Luis Miguel. La casa de Luis Miguel. Pero amarillo. Amarillo. Amarillo, loro. Alguien que está muy hipnotizada mirando con sus binoculares. A ver si encuentra a su novio. Laura le manda un saludo a Camus. Mandale un saludo, por favor. Ay, lo mataste, lo mataste. Basta, Gigi. Gigi, ¿te prendés a la carpa de Luismi? Yo le mando un saludo a Mariana Flavia. También. Mari. Loco, el techo de la carpa. La carpa. Carpa VIP. Sí, amarillo patito. Esta es la carpa La VIP. carpa VIP de Luismi. Esta es la carpa VIP. No tenemos canapé, pero tenemos sándwiches de miga. Tenemos bizcochito de grasa. Tenemos bizcochito de grasa. Se sumó a la cámara y no. Por favor, acá estamos en la carpa. Sí. Pero se me está cayendo el techo de la carpa. Le pusimos acá el palito. Se me está derrumbando el techo. Así que bueno.